RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una gran cantidad de noticias se acumulan en esta madrugada del lunes 3 de junio, el primer lunes del mes de junio. Algunas son de tipo local, por ejemplo, el incendio que asustó ayer a toda Caracas en el centro comercial San Ignacio, uno de los pocos centros comerciales que permanecen abiertos en la ciudad capital y que no tienen aspecto fantasmal aún. Bueno, fue controlado más o menos rápidamente. El alcalde de Chacao informó que las llamas se iniciaron en un espacio, el gimnasio que está ubicado allá. Afortunadamente no hubo víctimas humanas y hubo limitados daños materiales. Otra situación extremadamente compleja ocurrió en la Cota 905, en el sector conocido como La Quinta. Allí opera, imagínense ustedes, la banda contra la cual se produjo la primera operación de la llamada OLP de Maduro y compañía. La primera operación de la OLP se produjo contra esa banda del sector La Quinta en la Cota 905. Esa es una cordillera de barrios que se extiende desde Montalbán, desde La Vega, hasta prácticamente lo que es el cementerio y Prado de María. Parte en dos buena parte de Caracas, y eso está controlado no por el Estado venezolano. Allí no existe el Estado venezolano, allí no existe la policía, no existe, la Guardia Nacional tiene que pedirle permiso a los malandros para entrar o salir, y eso que el comando de la Guardia queda prácticamente a pocas cuadras. Bueno, allí hubo el velorio de un PRAN de la zona, llamado Alexis o Alexito, y en el contexto del velorio de ese PRAN hubo una balacera que duró varias horas. Subrayo esto porque quien conozca de armas sabe que una pistola 9 milímetros colocada en ráfaga vacía el peine, las 16 balas y la bala que tiene en la recámara, en segundos. Entonces, para tener una balacera de varias horas hay que tener un parque sencillamente infinito, ¿me entiende? Bueno, se trajeron artistas internacionales para que cantaran el velorio, así manejarán dinero. Una cosa impresionante. Pero eso ocurrió en Caracas. En el interior del país están pasando cosas terribles. Sigue colapsado buena parte del país por el tema de la escasez de combustible. Y en algunos lugares este problema se acumula con otros que han venido siendo denunciados. Hay una organización no gubernamental llamada Fundarredes. Fundarredes ha venido operando desde hace bastante tiempo en el occidente del país y ha hecho planteamientos, exposiciones, denuncias muy importantes. Fue Fundarredes la que nos habló, por ejemplo, de la presión que ejercen las organizaciones irregulares en la frontera con el Táchira, hasta el punto de que inciden en la formación, en los materiales que se distribuyen en las escuelas. Nos hablaron también de la existencia de radios del ELN
operando sobre nuestro territorio. Y más recientemente nos le informaron al país y al mundo de un informe, un documento que revela que aproximadamente 15.000 venezolanos, repito, 15.000 venezolanos han sido reclutados por la guerrilla y otros grupos irregulares en la frontera. Sin embargo, hay otra noticia vinculada con Fundarredes. Más de una vez nos hemos hecho aquí la pregunta, ¿quién defiende a los defensores? ¿Quién defiende a los defensores de derechos humanos? Hay un tema complejo, un tema ciertamente delicado. Un activista de Fundarredes que vivía en Zulia, que vive en Zulia, está residenciado en el Zulia y que tiene a su madre en el estado Táchira y que con frecuencia va a visitar a su progenitora en el estado Táchira, resulta que desapareció y aparece más de una semana después preso, pero en Caracas, sometido a jurisdicción militar de manera inconstitucional e ilegal. Para que nos hable en primer lugar de eso, tenemos en línea a Osvaldo Cáceres. Osvaldo Cáceres es el gerente general precisamente de Fundarredes y nos habla desde San Cristóbal, estado Táchira. Osvaldo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la situación de Alexis Bustamante? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Buenos días también a las personas que nos escuchan en esta prestigiosa emisora. Bueno, si bien es cierto la preocupación que tenemos por el caso de la desaparición forzada de nuestro activista y defensor de derechos humanos en el estado Zulia, el compañero y amigo licenciado Alexis Bustamante. Él se encontraba en la ciudad de San Cristóbal visitando, como ya lo habíamos mencionado, a su señora madre. El pasado viernes 17 de mayo bajó a la frontera del Táchira, específicamente a San Antonio. Requería hacer algunas actividades y pues cosas propias del quehacer diario de los que vivimos en frontera, como es cruzar esta línea fronteriza para buscar alimentos y medicinas. Y en ese interín del tránsito pues hicimos contacto con él. Sus familiares, su madre y su hermana se comunican con directivos y parte de nuestra organización el día domingo, manifestando su preocupación porque Alexis no aparece por ningún lado, tratando de comunicarse con él y las comunicaciones pues no es efectiva. El lunes nosotros nos trasladamos como equipo directivo hasta el Ministerio Público a colocar una denuncia ante la Fiscalía Superior del Estado de Táchira, de que nuestro compañero pues no aparece por ningún lado. Como tú también lo mencionabas, pues de manera extraoficial nos enteramos de que Alexis aparece detenido en el DGCIN en la ciudad de Caracas, en la sede de Boleíta, y el cual fue sometido a jurisdicción militar sin una defensa privada como tal, y el cual se le imputan ciertos delitos como instigación a la rebelión, creo que asociación para delinquir y traición a la patria. Y bueno, la preocupación más grande que tenemos de esto es que hasta la fecha, hasta hoy lunes 3 de junio, no hemos podido saber nada a ciencia cierta sobre Alexis Bustamante. Parte de sus familiares se han trasladado hasta la ciudad de Caracas, han visitado la sede del DGCIN en Boleíta, se les ha negado el acceso a verlo, no tenemos una cedería, han ido a tribunales y no tenemos respuesta alguna. Su equipo jurídico, que también se trasladaba a la ciudad de Caracas a averiguar e indagar sobre la situación en la cual se encuentra Alexis, tampoco tiene respuesta. Y bueno, vemos con preocupación, pues como tú mismo lo dices, si bien es cierto, Alexis Bustamante es un defensor de derechos humanos, en este momento pues él no tiene quien lo defienda. Vemos con preocupación cómo los activistas o defensores de derechos humanos están siendo víctimas de desapariciones forzadas, y aparte pues cómo estas instituciones o estos organismos del Estado sirven como cárceles clandestinas para las personas que piensan distinto, pero sobre todo aún para los defensores de derechos humanos. Estamos conversando con Osvaldo Cáceres. Osvaldo Cáceres es gerente general de la organización no gubernamental Fundarredes, una organización defensora de derechos humanos de dilatada trayectoria en el occidente del país. Osvaldo, has hecho mención a dos cosas que son particularmente graves y que en este panorama que tenemos hoy, donde todos los días se escuchan cosas más espantosas que la otra, de repente pasan desapercibidas. Pero has mencionado la expresión desaparición forzosa y la expresión cárceles clandestinas. ¿Hasta qué punto esto de lo que estamos hablando son exabruptos puntuales
o son políticas de Estado, porque, por ejemplo, en el caso de Gilbert Caro, en el caso de Edgar Zambrano, también podemos hablar de desaparición forzosa, y son muchísimos los casos de ciudadanos desaparecidos que se les va a buscar en las sedes conocidas de los cuerpos de seguridad del Estado y allí dicen, aquí no está. Y muchas veces no están mintiendo, en efecto no están allí, pero si no están allí, ¿dónde están? Es decir, existen en efecto cárceles clandestinas. ¿Qué nos puede decir Fundarredes a propósito? Eso es correcto, Chugo, porque de verdad lo que vive el compañero Alexis es lo mismo que está pasando quizás el diputado Gilbert Caro, es lo que pasa el diputado Edgar Zambrano. Simplemente pues los organismos de seguridad del Estado fungen como equipos que vienen y secuestran a una persona, colocan sitios de reclusión en sus sedes físicas en Caracas, en distintos estados del país, y ante esto pues de verdad efectivamente estamos presenciando una desaparición forzada de personas, porque ellos lo que hacen es captar a estas personas, los secuestran, los recluyen y pues simplemente no dan información sobre su paradero, ni siquiera sus equipos jurídicos, violentando el debido proceso de estas personas. Osvaldo, por favor, ilústranos un momento también sobre el informe presentado por ustedes. Tenemos entendido que una delegación de Fundarredes se reunió con el embajador del presidente Guaidó en Colombia, con el doctor Humberto Calderón Berti, y le hicieron entrega de un informe sobre la cantidad de venezolanos que han sido cooptados o captados por grupos irregulares de la frontera. ¿Nos podrías dar algún detalle sobre ello? Claro que sí, Chugo. La semana pasada, nuestro director general, el doctor Javier Tarazona, junto con un equipo que nos acompaña de Fundarredes en Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá, tuvo la oportunidad de reunirse con el embajador Humberto Calderón Berti y presentar no solo el informe anual 2018 de nuestra organización, sino también los boletines o los informes que vamos realizando a medida del año ya del 2019. En este pues también vemos con mucha preocupación como la guerrilla colombiana, como los grupos armados irregulares colombianos, llámese las FARC, el ELN, el FDN, el Ejército Popular de Liberación del Pueblo, los colectivos de seguridad, pues han captado aproximadamente a 15.000 venezolanos, hombres, mujeres, niños, adolescentes, cabezas de hogar, para que sirvan, para que trabajen en sus filas. Todo esto pues a través de lo que es el microtráfico, el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y todo este tipo pues de culturas de la muerte y de la violencia que se encargan de desarrollar estos grupos armados irregulares al margen de la ley en todo el territorio colombiano. Estas 15.000 personas aproximadamente también no solamente se ubican geográficamente en la frontera venezolana, sino que también están aprovechando la crisis humanitaria compleja por la cual está transitando Venezuela y pues esa diáspora venezolana, esos caminantes venezolanos que transitan por tierras colombianas, pues ellos mismos los aprovechan, los son captados, pues ofreciéndole de repente algún tipo de dádiva, algún tipo de dinero, algún tipo de prestación, y pues son captados y son recluidos en sus tierras, pues que sirven con fines guerreristas, pues no solamente de guerra, sino también ideologizantes, adoctrinantes, pues que les sirven a ellos para ganar territorio. Todo esto pues es en el caso venezolano pues ha observado con complicidad del Estado venezolano. Más o menos estas 15.000 personas tenemos un aproximado de que trabajan para 30 frentes que operan la guerrilla colombiana en territorio venezolano, y bueno, la verdad es que es bastante preocupante porque aparte de esto, digamos que la guerrilla colombiana se cataloga en el caso venezolano como la primera empresa transnacional empleadora de venezolanos. Dios. No solamente los 15.000 personas que tiene captados, sino aproximadamente otros 50.000 que debido a esa crisis humanitaria compleja, pues también trabajan con el contrabando de extracción, con el contrabando de combustible, pues son unas formas de empleadoras directos e indirectos de lastimosamente pues nosotros los venezolanos. Caramba, Osvaldo, impresionante lo que nos estás diciendo. Nos acaba de afirmar Osvaldo Cáceres, gerente general de Fundarredes, organización de derechos humanos que opera en el occidente del país, que la primera empresa transnacional captadora de mano de obra venezolana, empleadora de venezolanos, es la guerrilla y el narcotráfico.
algo realmente duro de escuchar y que si lo dice la gente de Fundarredes no es por capricho ni porque les alegre, al contrario, es una campanada de alerta. Finalmente, Osvaldo, para hoy está anunciado en el Estado Bolívar el inicio del plan de racionamiento de combustible, la venta de combustible con un máximo de 30 litros por tanque y por número de placa. Lo mismo está ocurriendo en el estado Monagas, el estado, el mayor productor petrolero de Venezuela en la actualidad no es Zulia, es Monagas. Bueno, y allí hoy se inicia esta venta de gasolina por número de placa. ¿Cuál es la situación en el Táchira? Porque vimos este fin de semana unas largas colas de gandolas con combustible, presumiblemente con combustible, haciendo fila en la frontera para sacar combustible fuera del país, mientras que los tachirenses no tienen gasolina. ¿Cuál es la situación en el Táchira en relación a este flagelo? Mira, la situación en Táchira realmente es más crítica desde hace bastante tiempo, aproximadamente unos 5 o 8 años, debido a esos mismos tipos de empleos que ha optado la guerrilla colombiana de lucrarse de los bienes y de los servicios venezolanos. En el caso de San Cristóbal, en el caso del Estado Táchira, pues hace muchos años se nos impuso a los habitantes de esta región fronteriza un TAP, un chip para poder surtir combustible. Cada vez pues vemos cómo quienes ostentan el poder en Venezuela pues tienen unas políticas públicas, si se pueden llamar así, cada vez más erradas, más improvisadas. Primero, como te digo, se nos coloca el TAP del chip de la gasolina, después unos supuestos sistemas biométricos para surtir combustible. A razón de eso, de la escasez del combustible, de que no llegan las gandolas con el combustible a hacer el trasegado correcto en las estaciones de servicio, sino que hacen el trasegado en el territorio fronterizo. Por eso es que se observan esas largas colas de camiones de gandolas de combustible, que es combustible pues, que es comercializado hacia el lado colombiano. Aparte de eso, pues vemos largas colas como el tachirense y como el san cristobalense sufre por surtir combustible cada vez que puede. La persona está pasando prácticamente 4 días en cola, 3 noches en cola para que le surtan combustible, mientras que algunos estados del país, como tú lo mencionas, en Monagas o en Bolívar, casi que se anuncian con bombos y platillos esta forma de cómo surtir el combustible, pues en Táchira venimos acrecentando ese problema desde hace bastante tiempo. Y aquí también en Táchira se ha colocado esa mala práctica de surtir el combustible por número de placa, por el terminal de la placa del vehículo, a falta de que el combustible no llegaba, ese método se cayó, porque si le tocaba surtir combustible los lunes, pero la gandola llegaba el martes, pues la gente optó por ejercer mecanismos de presión y de protesta para que eliminaran eso. Y pues eso es una práctica que estamos viendo nuevamente, recurrentemente nosotros aquí en la frontera, Chudo, como entonces los organismos que se pueden llamar de seguridad del Estado, los que ostentan supuestamente la soberanía nacional, son los que a través también con los grupos armados irregulares pues tratan de comercializar este tipo de combustible, este tipo de servicios, no solamente el combustible, sino también otro tipo de bienes y servicios, de verdad que lo que hacen es fomentar y ostentar el bolsillo de quienes manejan la frontera venezolana. Osvaldo, te agradecemos la gentileza de habernos atendido en esta madrugada del lunes 3 de junio. Era Osvaldo Cáceres, gerente general de la Organización Defensora de Derechos Humanos Fundarredes desde San Cristóbal, Estado Táchira. Un abrazo, Osvaldo. Un abrazo, Chudo. Feliz día para todos y feliz inicio de semana. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Amén. Osvaldo Cáceres, tremendamente noticiosa la conversación con Osvaldo Cáceres. En primer lugar, nos reafirma como que existe como práctica generalizada las cárceles clandestinas y las desapariciones forzadas, a propósito del tema de Alexis Bustamante, defensor de derechos humanos, que fue desaparecido en Táchira y apareció luego, semana y media después, en Caracas, siendo presentado en forma irregular a la orden de un tribunal militar. Nos habla también de 15.000 venezolanos cooptados por la guerrilla y otros grupos irregulares en la frontera, cooptados por las redes del narcotráfico y de la violencia. La primera empresa transnacional captadora y empleadora de recursos humanos venezolano, nos dice Osvaldo Cáceres, es la guerrilla, nada más y nada menos. Y por cierto, le da este mensaje
a los habitantes de Monagas, a los habitantes de Bolívar, para quienes hoy se inicia este proceso de racionamiento de venta de combustible por número de placa. Les dice, no se preocupen que eso no va a durar nada. Allá en el Táchira lo implementaron, pero por ejemplo, si el día lunes le tocaba echar gasolina a las placas que terminaran en 0 y 5, resultaba que el lunes no había gasolina porque no había llegado la gandola. Entonces terminaban echando cuando Dios quería, después de colas de 1 día, 2 días, 3 días, durmiendo en el carro para echar 30 litros de gasolina en el tanque. Eso es lo que dice la voz de la experiencia en Táchira a los habitantes de Bolívar y de Monagas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con una alerta y un llamado, ¿no? Invitamos a todos a que busquen en sus computadoras, en sus teléfonos inteligentes, en los dispositivos a los que tengan acceso la información que ha generado el portal armando.info. Como ustedes saben, armando.info es un emprendimiento de periodistas venezolanos abriendo boquetes a la censura por haber informado de manera persistente, de manera seria sobre el tema del CLAP, por ejemplo. La gente de Armando.info, varios periodistas y editores de Armando.info tuvieron que irse del país porque se desató una persecución judicial atroz contra ellos al hacer referencia a un empresario colombiano de Barranquilla, si mal no recuerdo, que figuraba como el consentido de Nicolás Maduro en el tema de los CLAP. Bueno, hoy ese empresario colombiano está siendo procesado por la justicia colombiana. Hoy en República Dominicana están persiguiendo e investigando a otros importantes empresarios y o testaferros vinculados con este tema. Y todo eso salió a la luz a raíz de las denuncias de Armando.info. Ahora les quiero hacer un llamado específico en relación a el trabajo de estos colegas. Ustedes recordarán las denuncias que acá en este espacio se hicieron prácticamente con carácter de primicia por parte del diputado Robert Alcalá en relación a la existencia de una red de trata de blancas en el estado Sucre, operando, mejor dicho, desde el estado Sucre hacia el Caribe, concretamente hacia Trinidad y más allá. Bueno, Armando.info hizo una investigación en profundidad sobre ese tema y ha descubierto, mejor dicho, ha corroborado que, en primer lugar, en efecto, existe esta red de trata de blancas. En segundo lugar, que en su funcionamiento estarían implicados presuntamente autoridades tanto civiles como militares acantonadas en el estado Sucre. Y en tercer lugar, que
Ustedes recordarán que denunció acá Robert Alcalá, el diputado Robert Alcalá, que la Capitanía de Puertos cobraba hasta $500 por autorizar el zarpe de las naves, los botes, los peñeros a veces, que se iban cargados, atestados de venezolanos hacia las costas de Trinidad y que por eso naufragaban al salir con sobrepeso, con sobrecarga y bueno, con ese pasaje sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad, sin los chalecos salvavidas, sin los dispositivos mínimos que garantizasen una travesía segura. Por eso se han producido ya en las últimas semanas 2 naufragios terribles con saldo de numerosos, de decenas de venezolanos probablemente muertos o en todo caso desaparecidos. Pues bien, esta investigación de Armando.info confirma que no solamente es el cobro de los $500 para autorizar zarpe, cosa ya que requeriría algún tipo de averiguación, sino que por cada mujer venezolana manejada como mercancía por esa red de trata de blancas, obtendrían los proxenetas $300. De allí esta situación terrible que está produciéndose, quién sabe en cuántas zonas del país. Se conoce de lo que está ocurriendo en Sucre porque los naufragios han puesto sobre el tapete esta situación, pero es ciertamente lamentable, es ciertamente terrible esto que está ocurriendo. La violencia contra la mujer tiene muchísimas formas, muchísimas caras. La más atroz de ellas, por supuesto, es el feminicidio. Y aquí también hemos denunciado en días recientes cómo este flagelo se ha incrementado. Pero estar en esta situación, tener que decir nosotros hoy, desde nuestro país, cómo la emergencia humanitaria compleja, promovida, auspiciada, programada por las políticas públicas de esta desgracia, que es el chavomadurismo, ha generado esto, el manejo de la mujer venezolana como mercancía por este tenebroso negocio, esta red de trata de blancas. Es algo sencillamente espeluznante y que merece de todos nosotros, repito, más allá del tema político, más allá de su signo partidario o de su concepto ideológico, como venezolanos, como seres humanos, merece el más profundo repudio. Y no basta con decir, condenamos a la red de trata de blancas o a la trata de blancas como negocio. No, hay que condenar, enfrentar y derrotar al régimen que ha hecho posible esta desgracia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo.
Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La fuerza es la unión. Hacíamos en el segmento anterior la presentación del tema. Decíamos cómo el portal armando.info, entre otros medios nacionales e internacionales, se han hecho eco de la denuncia formulada por el diputado Robert Alcalá sobre el tema de la trata de blancas, de la red de trata de blancas en el estado Sucre con destino a las islas del Caribe y en primer lugar a las islas de Trinidad y Tobago. Decíamos los naufragios, los lamentables naufragios que han ocurrido entre el municipio Valdés del estado Sucre y Trinidad han puesto al descubierto esta situación. Armando.info nos dice que los proxenetas reciben hasta $300 por cada mujer venezolana que se entrega a las garras de la prostitución y el vicio en las islas del Caribe. Tenemos en línea a Robert Alcalá, no solamente para que nos amplíe este tema, sino para que nos dibuje a los venezolanos del resto del país cómo es que Sucre, que es el estado que tiene la producción del cacao más famoso internacionalmente, el cacao de la costa de Paria, cómo es que Sucre, donde estaban las plantas ensambladoras de Toyota y Mitsubishi, cómo es que Sucre, que contaba con las plantas de procesamiento, enlatado, venta y distribución de productos del mar más importantes del país, cómo es que ese estado tiene hoy la trata de blancas y el narcotráfico como prácticamente las únicas industrias que han sobrevivido, mejor dicho, que han prosperado bajo el ala de esta desgracia llamada el Chavo Diosdado Madurismo. Robert, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Saludos a todos los escuchas de la Fuerza de la Unión. Mira, la realidad es que nuestro Estado también es víctima, como toda Venezuela, del proceso de destrucción. Se ha habido durante 9 años. Hoy día Toyota está prácticamente paralizada. Después de producir 36.000 carros al año, apenas produce alrededor de 200 carros. Las demás fábricas cerradas, las enlatadoras todas quebradas prácticamente. Las que aún existen paralizadas por falta de lata. Y mira, el cacao y toda la actividad agrícola que se realiza en Sucre, bueno, prácticamente paralizada por la falta de insumos. Es decir, igual que Venezuela, en crisis económica. Y bueno, la consecuencia ahí la tenemos. Aquí se ha descubierto, después de los 2 naufragios, mejor dicho, del primer naufragio y del segundo bote desaparecido, todo un entramado de corrupción que hay y que opera desde Huiria, donde hay varios delitos, entre ellos, por supuesto, la corrupción agravada de parte de funcionarios del Estado venezolano. Me refiero a guardacostas, a funcionarios de la Capitanía de Puerto, a Guardia Costera, a Guardia Nacional, posiblemente algunos funcionarios del CICPC. Bueno, las muchachas sucrenses, algunas, otras de otras partes de Venezuela, están siendo víctimas de una mafia que hemos descubierto que opera desde hace años, desde Huiria y desde Trinidad, y que bueno, se ha agravado la situación a medida que la crisis económica ha aumentado en Venezuela. Es decir, que aquí están siendo víctimas los venezolanos y las venezolanas de esta mafia, producto de la situación económica que ha generado este gobierno con sus malas políticas. Ahí hay, en la actualidad, varias personas detenidas. Hemos internacionalizado la búsqueda de las 60 personas desaparecidas, y bueno, se ha descubierto toda una cantidad de mafia que opera, tú lo has dicho, proxenetas que cobran $300 por cada víctima que le aportan a esta mafia, pero también autoridades que cobran hasta $100 por persona por cada venezolana y venezolano que sale de manera irregular desde Huiria hasta Trinidad. Hemos logrado, producto de la presión que desde el 2018 viene ejerciendo la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Política Exterior
y el diputado Carlos Valero, y ahora con estas denuncias que hemos emprendido por el caso de las 2 embarcaciones, bueno, que el gobierno de Trinidad y Tobago aperture un censo que arrancó el 31 de mayo y que va a concluir el 14 de junio para legalizar la situación de los venezolanos que se encuentran en Trinidad y Tobago. Pero hay toda una cantidad de delitos. Se comete el delito de trata de blancas, de asociación para delinquir, de corrupción agravada, y no descartamos desde la Comisión para nada la hipótesis de un posible secuestro de estas 60 personas que están desaparecidas. Qué impresión. Robert, voy a tocar de inmediato un punto que sé que es delicado, sobre todo es delicado para ti que estás viviendo allá, que vas y vienes cuando tienes que asistir a tus sesiones como diputado en la Asamblea Nacional, pero que tienes allá tu residencia, tu centro de operaciones, tu familia, que es el tema del control territorial. ¿Quién ejerce el control territorial en el estado Sucre? Hace, casi 5 años ya, cuando se produjo el asesinato del alcalde de Río Caribe, Enrique Franceschi, yo estuve allá en solidaridad con la familia, en solidaridad con la viuda, en solidaridad con el pueblo de Río Caribe, y recuerdo con precisión cómo compañeros de las fuerzas democráticas nos indicaban, nos decían: al llegar a tal punto en la carretera tienen que pararse, tocar corneta 3 veces. Si reciben respuesta, sigan. Si no, si siguen sin más, corren el riesgo de ser detenidos, secuestrados o ametrallados incluso. Y estamos hablando, repito, de vías principales en horas diurnas en el estado Sucre. ¿Quién controla? ¿Quién ejerce control territorial en el estado Sucre, sobre todo en este extremo oriental? ¿El Estado venezolano o qué fuerzas? No, la realidad es que hay la costa norte del estado Sucre, de lo que es la península de Paria, es decir, todo el municipio de Arismendi, que es la costa norte del estado, no es transitada por ejemplo, por embarcaciones pesqueras de la pesca industrial y semi-industrial desde las 5 de la tarde a las 5 de la mañana, porque es controlado esa zona por irregulares. Toda la costa sur de esa península de Paria, que es la parte de Huiria, de Yapa, y que colinda con Trinidad y Tobago, la realidad es que es controlada por organizaciones que no son organizaciones ni del Estado venezolano ni del Estado trinitario. Aquí no hay respuesta de las autoridades venezolanas en ese sentido. La Guardia Costera, que es quien debe velar por la seguridad de nuestras costas, está prácticamente de brazos cruzados, silente. La Armada venezolana no controla esta zona. Esta es una zona que lamentablemente está controlada por irregulares que están en todo tipo de negocio, y que debe ser, por supuesto, el Estado quien haga las investigaciones pertinentes y quien le ponga un parado. Aquí hay comunidades desplazadas en nuestro estado, hay comunidades donde queda menos del 10% de la población. Ayer, casualmente, entrevistaba a algunos jóvenes en la población de Huaca, allá en el municipio de Bermúdez, y me decían que ellos no regresaban a Paria ni que los llevaran empujados, que preferían pasar hambre en Huaca que volver a un sitio donde vivieron el terror junto con sus familiares. Una pena que una zona tan bonita como la costa de Paria en Sucre, esté prácticamente tomada por delincuentes ante la mirada silente y cómplice del régimen de Nicolás Maduro. Aquí, nuestra gente está, sufriendo todas las calamidades, y ahora, este tipo de cosas que están ocurriendo, que ha producido incluso pronunciamientos de ACNUR, que ha producido pronunciamientos de la Oficina Internacional Marítima, que ha producido pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque, en Venezuela lamentablemente pasamos a tener algo peor que lo que viven los cubanos. En Cuba sabemos de redes de prostitución que hay, pero que realizan allá
de manera voluntaria. Aquí es peor, aquí hay una red de prostitución donde obligan a venezolanas, incluso a menores de edad, a esclavizarse sexualmente. Y lo peor es que ha habido mucha negligencia que hubo de parte de las autoridades venezolanas. Yo narraba como la señora Rosa Arias, madre de Luis Ángel Betancur, una de las desaparecidas del primer naufragio, ella desde el lunes 18 de abril salió su hija de su casa, y el jueves 21, pasadas 72 horas ya de la desaparición de su hija menor, bueno, como ella puso la denuncia en el CONAC y en el 676, hicieron la telefonía, determinaron que el teléfono donde se había comunicado la joven estaba en Huila, la joven la tenían secuestrada en un hotel en Huila, y cómo esa muchacha estuvo 9 días secuestrada y no fueron capaces las autoridades de rescatarla. Igualmente hemos tenido conocimiento de que hay 16 expedientes por trata de blancas, por trata de personas, desde el pasado aperturados por parte del Ministerio Público, y pareciera entonces que no se le dio en el momento la importancia que tienen estos casos. Es un secreto a voces de Huila de que estas mafias tienen años operando, solo que el agravamiento de la situación económica en Venezuela, bueno, ha llevado a la mafia a incrementar su actividad y llegar al extremo de secuestrar personas para ser llevadas a vivir toda. Es un drama social. Imagínate el desespero que tienen hoy día las 60 familias de los desaparecidos. Imagínate el desespero de nuestra gente, del venezolano, de gente joven, de gente trabajadora, de gente buena, bueno, que arriesgan la vida en un bote peñero de apenas 10 metros de largo, de 10 metros de eslora, para cruzar ese mar que es un infierno y llegar a Trinidad buscando otras oportunidades. Entonces todo un tema social dramático, y todo un tema de corrupción que no podemos olvidar y que no podemos invisibilizar. Robert, te agradecemos altamente la gentileza de habernos atendido en esta madrugada del lunes 3 de junio. Era Robert Alcalá. Gracias, hermano. Un abrazo, saludos a todos. Robert Alcalá, diputado del pueblo del estado Sucre, reiterando la denuncia que él ha formulado y que afortunadamente ha encontrado eco en numerosos medios nacionales como el portal armando.info y en medios internacionales. El legado, hay que decirlo con claridad, ¿vale? Esto se profundizó hasta el horror del 2015 para acá, pero la condición necesaria para que esto ocurriera fue construida desde 1999 en adelante. Esto es el legado, ¿no? Un estado que tenía el potencial turístico más impresionante. Nos hablan de la costa de Paria. Yo sé que muchos que me escuchan no han tenido el privilegio, la posibilidad de conocerla. Visiten ustedes las páginas de las guías de Valentina Quintero. Paria es el paraíso terrenal. Es el lugar donde literalmente se besan el bosque tropical con el mar Caribe. Literal. Es el sitio del mejor cacao del mundo. Es el sitio donde hay hasta potencial industrial, como bien nos decía el diputado Robert Alvarado. Allí se producían desde alimentos, productos del mar enlatados, hasta vehículos ensamblados en nuestro país, de las más importantes casas del mundo, Toyota, Mitsubishi. Bueno, todo eso vuelto nada, todo eso reducido a cero. ¿Recuerdan cuando decía el difunto aquel que iba a volver polvo cósmico a la oposición? Bueno, volvió polvo cósmico el presente y el futuro de todo un estado. Después de haber empezado nuestro programa hoy en la frontera con Colombia, del Táchira con Colombia, y haber seguido con la frontera del estado Sucre con Trinidad, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurante Lon Lon. Poquito, pero sabroso, En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y hay 4 temas que quisiéramos ver en la parte final del programa. Lamentablemente el tiempo ya se nos acabó, pero por lo menos vamos a enunciarlo. En primer lugar, como todo el país sabe, tenemos la vergüenza, la pena ajena de ver lo ocurrido en el caso de la entrevista que le fue secuestrada al periodista Jorge Ramos. Cuando fue invitado al Palacio de Miraflores, le hizo una serie de preguntas al señor Nicolás Maduro Moros y el señor Maduro Moros respondió de manera destemplada hasta el punto de, bueno, que se paró y se retiró y fueron detenidos y expulsados los periodistas e incautados su material. El material sale finalmente, es colocado a disposición, no se sabe por quién, de la red Univisión y del periodista Jorge Ramos, y este lo hace público. Digo que da pena ajena, porque independientemente de que acá en Venezuela sabemos que el señor Maduro Moros no representa la mayoría del país, ni la ha representado nunca, a los efectos del planeta, el nombre del señor Maduro Moros está unido al nombre de nuestro país, desde la perspectiva que usted quiera, pero está unido. Yo no voy a hablar del contenido de la entrevista, no voy a hablar de la calidad de las preguntas, ni de la falta de veracidad de la respuesta. Yo voy a decirles como venezolano que a mí sencillamente me da pena ajena ver a un sujeto que se presenta como figura de autoridad en nuestro país, prácticamente malandreando a un periodista, ¿no? Decirle, mira, compadre, agarra tu basurita y te la lleva. ¿Qué es eso, vale? ¿Qué es eso? Eso ni lo presenta como una figura fuerte, ni lo presenta como una figura de poder, ni lo presenta ni siquiera como un dictador autoritario, ¿no? Vamos a decirlo en venezolano. Allí estaba ese personaje malandreando al periodista. Agarra tu basurita, compadre, y te la lleva. Eso da pena. A mí me da pena. Pena ajena, por supuesto. Nosotros quisiéramos tener siempre, repito, siempre, subrayo, siempre, como voceros, como figuras públicas, como conductores del país, sea cual sea
su partido político, sea de gobierno, sea de oposición, sea de izquierda, sea de derecha, sea civil, sea militar, a personas que no den pena. Así de simple. Ese sería el primer comentario a propósito del caso de la FER Jorge Ramos. Cada quien saque sus conclusiones. Este es un país que tiene clarísimo cuáles son sus preferencias, así que yo no voy a llover sobre mojado. Pero sí ese tema que es clave para mí como ciudadano y como padre de familia, la responsabilidad pedagógica de quien ejerce el poder. Qué pena, de verdad, qué pena ajena. Finalmente, la noticia sobre la estupenda, la arrolladora presencia del presidente Juan Guaidó en el estado Barinas. Se repite en Barinas lo que ya había pasado en Lara. Multitudes, pero multitudes, acompañando el mensaje y la presencia viva de Juan Guaidó, no en un estudio de televisión, no hablando ante una costa vacía, desierta, como salió el señor Maduro en imágenes que fueron recogidas por las redes. No, rodeado de pueblo, bañado en pueblo, el señor Guaidó, un pueblo que, como sabemos y como revelan todas las encuestas en este país, está ansioso de cambio y de un cambio en paz. Finalizo a propósito de este tema. Hoy se reúne la representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, con representantes del Grupo de Lima y del Grupo de Contacto. Sigue la ofensiva internacional por lograr una solución política, pacífica, concertada a la crisis venezolana. Sobre este tema vamos a hablar en el día de mañana. Le vamos a dedicar el programa del día de mañana a este tema. ¿Es posible o no una solución pacífica en Venezuela? ¿Cuáles son los costos reales y ponderados de una salida de tipo distinto? Eso lo vamos a hablar en el programa de mañana martes 4 de junio. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora.